Hermanos, hermanas en la fe, para seguir el camino de la luz de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, debemos permanecer en el día a día. Y para permanecer debemos conocer la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Porque si no conocemos la palabra, no podemos permanecer en Cristo, en el camino de la luz de la cruz. Si no conocemos la palabra, no conocemos a Cristo y nos perderemos en la oscuridad. Por mucha piedad que mostremos al mundo, por mucha diligencia en cumplir las obligaciones de la Iglesia Católica, si no conocemos en profundidad, haciendo que la palabra de nuestro Señor Jesucristo permanezca en nosotros, si no la conocemos, no podremos seguir el camino de la luz de la cruz. Por eso reflexionamos, leemos, rezamos todos los días el Evangelio, los 4 Evangelios, porque es donde está escrita la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Podrían ser 5, 6, 3, pero son 4. Y escudriñando la palabra en estos 4 Evangelios, tan profunda, con tantas capas, entendemos que es la palabra del Hijo de Dios. Es el lenguaje de Dios Padre. Por eso vamos a leer hoy el profundísimo pasaje del Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 1 a 8, donde nuestro Señor Jesucristo nos revela cuál es la luz del mundo, cuál es la luz que ilumina el camino, que es la palabra que anida en nuestro corazón de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, la vid verdadera. Después reflexionaremos con la reflexión de nuestro hermano en la fe. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Esto es palabra de nuestro Señor Jesucristo. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis
así mis discípulos. Palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ut fructum plurimum adferatis et efficiamini mei discipuli, para que deis fruto abundante y alcancéis ser discípulos míos. Estamos en la reflexión de nuestro hermano en la fe. Cristo nos dice que para ser sus discípulos, para ser cristianos, tenemos que dar mucho fruto. ¿Cuál es el fruto que pide Cristo? Se pregunta nuestro hermano en la fe. Un fruto de su mundo, una riqueza de su reinado, que no es de este mundo, un fruto espiritual. ¿Cómo podemos dar un fruto espiritual abundante? Se pregunta nuestro hermano en la fe. Lo más abundante es lo que dura siempre, lo que no termina, lo que es eterno. Cristo nos pide que demos frutos espirituales eternos. ¿Qué es eterno espiritualmente? Se pregunta nuestro hermano en la fe. Un alma, claro. Cristo nos está pidiendo que contribuyamos a la salvación de las almas. Resulta, reflexiona nuestro hermano en la fe, que la reina Isabel la Católica tenía razón. Quería salvar almas del nuevo mundo. Claro, es el objetivo de todo cristiano, salvar almas. Primero la suya y luego las demás. Entonces hay que mantenerse siempre en gracia y todo lo que se haga que sea enfocado a la intención de salvar almas, de que todos los humanos se conviertan a Cristo. Y si ya Cristo y la Virgen nos dan la gracia de predicar y convertir almas a Cristo directamente, somos unos máquinas. Reflexiona nuestro hermano en la fe. Sí, unos máquinas espirituales, unos instrumentos de Dios para hacer su voluntad, lo que Él quiere, que todos se salven y vengan al conocimiento de la verdad. La Santísima Virgen nos va a enseñar a ser esos máquinas. Ella ha dado como fruto de su fe al mismo Cristo. Amén. El descubrimiento de América y la posterior conquista por parte de los hijos de Castilla y después españoles, porque aquel mismo año de 1492 se completó la Reconquista y se descubrió las Indias, lo que denominaron las Indias. Y podía haber ocurrido que el Imperio Otomano, después de conquistar Constantinopla en 1453, hubiera ido más allá y hubiera llegado a Granada y hubiera vuelto a reavivarse la conquista musulmana de la península ibérica, actual España. Podía haberse truncado en aquel momento los planes de búsqueda de otra ruta al mundo del este. Pero no ocurrió así. El mundo buscaba otra ruta después de que cayera Constantinopla. El mundo en aquella época era todo el entorno del Mediterráneo, la herencia del Imperio Romano, que acababa de caer
en el 1453 en Constantinopla. Fueron todo ello una serie de acontecimientos prácticamente milagrosos que empezaron en la reconquista de la península ibérica y que acabó llevando más allá del océano a Cristo. Y hubo un pueblo, los tlaxcaltecas, que se arrodillaron ante la Virgen, que comprendieron que Cristo había enviado a esas nuevas personas humanas. La posterior conquista de Tenochtitlán y el resto de América desde el actual México forma parte de la leyenda ya, pero una leyenda que hizo que aquellos pueblos, que aquellas fuentes, gentes indias, fueran enseñados en la palabra de Cristo. Y millones de almas, miles de millones de almas desde entonces, se han salvado. Han llegado a las moradas que Cristo nos tiene preparadas. Cumpliendo el mandato de nuestro Señor Jesucristo, id y enseñar a toda criatura. Vamos a pedir, hermanos y hermanas en la fe, que Cristo nos dé esa carga de fe, esa fuerza espiritual que llevó a aquellos hombres, más allá de lo conocido, a cruzar un océano y llevar la cruz, la luz de la cruz de nuestro Señor Jesucristo y ser protegidos por el manto de la Virgen en el testamento de la reina Isabel la Católica, que pidió y exigió que se les tratara justamente como hermanos que podrían ser en Cristo para salvar su alma con la palabra de nuestro Señor Jesucristo, la vid verdadera. Que la cruz santa sea mi luz, crux santa sit mi lux, que nunca Satanás sea mi guía, nunca un dragón sit mi dux, y que comencemos la reconquista espiritual primero de cada uno de nosotros, que expulsemos el mal de nuestra vida, que expulsemos a Satanás y que la luz de la cruz de nuestro Señor Jesucristo resplandezca en nuestro corazón para cargar de fe a toda criatura que nos encontremos a lo largo de nuestra vida
y que podamos recibir el campo de fe de las personas, de los hermanos en la fe, cargados espiritualmente, con el corazón resplandeciendo, la luz de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, para cumplir este mandato de Cristo, de salvar a todas las almas. Amén.